Les doy la bienvenida a esta edición de nuestro seminario de análisis de política educativa del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor José Arnoldo Michel Salazar de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, que el día de hoy nos comparte su trabajo vinculado con este proyecto de investigación para el caso chileno, todo el análisis que ha hecho sobre la formación ciudadana, la fundamentación teórica y una experiencia educativa para el caso de su país. Voy a presentar al doctor Mitchell como profesor titular de jornada completa de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile. Él es doctor en Educación, magíster en Historia de América, licenciado en Educación en Historia y profesor de Historia y Geografía, además de poseer varios diplomados y postítulos en diversas disciplinas. Durante su trayectoria profesional ha realizado docencia, investigación, vinculación con el medio y extensión desde el nivel secundario hasta el nivel de pre y posgrado. Ha ejercido docencia en la universidad en varias disciplinas del mundo de las ciencias sociales, dictando en los últimos años las asignaturas de políticas educacionales en América Latina y Chile, metodología de la investigación, currículum y evaluación educacional, entre otras. Ha dirigido tesis del nivel de pre y posgrado, ha publicado en revistas nacionales e internacionales variados artículos del ámbito de las ciencias sociales, al igual que participado en congresos, todos con ponencias, tanto del ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y la educación. Con el profesor Mitchell coincidimos en un proyecto de investigación anterior, coordinado por la doctora Rosa García Chediak, que también forma parte de nuestro grupo de trabajo, y estuvimos analizando conjuntamente la experiencia de transición pospandémica en educación superior, buscando evidencias de esa transformación en diferentes niveles, y fue de esa manera que tuvimos el gusto de conocernos y decidimos continuar trabajando conjuntamente en este proyecto de investigación. Entonces, le doy con esto la más cordial bienvenida a esta su presentación del seminario y voy a dejar de compartir pantalla para que usted nos pueda saludar y compartir su presentación. Estimada doctora Peraza, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Eh, Colegas, profesoras, profesoras, profesores de distintos lugares, estudiantes. Bueno, para mí un agrado ya formar parte de este equipo que llevamos un par de años trabajando. Ha sido siempre una gran experiencia. Particularmente el día de hoy para mí tiene mucho significado porque precisamente en esta misma fecha me encontraba en la Ciudad de México, en donde tuve la posibilidad de compartir parte importante de su historia, de sus tradiciones como el Día de los Muertos, que para mí fue muy, muy significativo. Cecilia, por esas cosas de la vida, nosotros acá en la universidad tenemos pasantes, estudiantes de educación en el área de diferencial y educación de lo que acá se llama, digamos, educación popular de la primera infancia. De, Son de varias ciudades, no hay ninguna ciudad de México. Eh, y justamente conversábamos la experiencia que significó para mí, digamos, conocer México, un país lleno de historia. Yo tengo mi sesgo porque yo vengo del mundo de la historia, y más encima tengo un magíster en Historia de América. Entonces, caminar por esa avenida Madero ya tiene, para llegar al Zócalo, desde el eje central, digamos, para llegar al Zócalo lleno de historia. Yo le decía al señor que me llevó al aeropuerto, señor, pero mire este aeropuerto internacional Benito Juárez, o sea, lleno de historia, tienen toda una historia muy hermosa. Yo, de hecho, he hecho mi estudio posgrado, tiene un seminario que se llama La Revolución Mexicana. Entonces, tiene toda una historia, tiene todo un significado. Aparte que uno también va generando cercanía con las personas, va conociendo personas. Así que, como recién señalaba la doctora Peraza,
Bueno, también aquí apareció Jardel Pereira da Silva, una gran persona que tuvimos la posibilidad de conocernos allá, una persona muy maravillosa como es Rosa García Echedián. Así que ha sido lleno de experiencias positivas, de muchas experiencias positivas. Bueno, ahí a Cecilia la veía con una chaleca, bueno, acá se llama chaleca, eso que se coloca, pareciera que está un poco helado, ya no sé. sea, seguramente en esta época un poco fresco, un poco húmedo, nosotros también, Santiago ha estado un poco helado. Doctora Peraza, ¿qué le parece que comencemos con la presentación? Adelante, profesor. Se escucha bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, la temática que justamente nos convoca tiene que ver con lo que se llama la formación ciudadana o la ciudadanía. Eh, a esta presentación justamente yo lo coloqué la formación ciudadana, fundamentación teórica y experiencia educativa en Chile. En realidad, el trabajo que hemos realizado durante estos semestres ha sido de mucho aporte en lo personal, mucho aporte, mucho aprendizaje de parte de ustedes, con las intervenciones, digamos, que han ido realizando, porque esto, dentro de nuestra realidad, es un foco de estudio, digamos, relativamente reciente. Bueno, ¿cuál sería el propósito de esta presentación? Yo en realidad no hablo de objetivo porque todos sabemos los que estamos dentro del mundo de la investigación cualitativa, hablar de objetivo a veces es como medio positivista. Bueno, lo primero, las palabras dicen mucho, ¿verdad? Hablamos de realizar una aproximación al concepto de formación ciudadana. ¿Y por qué lo digo? Porque a mi modo de ver, dentro de nuestra realidad, la formación ciudadana es un área que está en desarrollo. Lo vamos a ir viendo a partir de las fuentes, de los documentos oficiales, investigaciones que se están realizando en Chile. Es un área que está, digamos, en desarrollo. Desde una perspectiva teórica, su fundamentación constitucional, legal, tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. Desde la perspectiva del currículum, ¿qué nos dice el currículum prescrito? Es decir, ¿qué nos señala el currículum declarado? En palabras más simples, ¿qué nos dice lo que hay que hacer al profesor, la profesora, de acuerdo a los lineamientos oficiales que vienen desde los niveles centrales, que son los ministerios? Lo declarado sobre la formación ciudadana y cuáles han sido las recomendaciones que han emergido en su implementación. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente en el caso, por ejemplo, de Chile se han ido haciendo algunas investigaciones, algunos trabajos que apuntan específicamente a hacer una especie de diagnósticos y recomendaciones de lo que está ocurriendo en el sistema educacional con respecto a la formación, digamos, ciudadana. Bueno, contexto. En Chile, tras el quiebre institucional del año 73, recuerden ustedes que en ese momento estaba el presidente Salvador Allende, se produjo un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, una dictadura, digamos, que dura 17 años, y un lento retorno a la democracia. La sociedad chilena, a través de sus instituciones, pusieron la introducción de la educación ciudadana en todo el sistema educativo que permitiera dar respuesta a problemas en torno a la igualdad, libertad, justicia, solidaridad, dignidad y los derechos humanos, que fueron obviamente violentadas como todas las dictaduras. O sea, hubo que rehacer un entramado político, un entramado social, una red, digamos. Porque obviamente los conceptos de igualdad, libertad, justicia, solidaridad son conceptos que no tenían ninguna relevancia dentro del sistema dictatorial que estábamos viviendo. Ahora, a raíz del desencanto de la ciudadanía con la política tradicional, que se sigue repitiendo ahora, la desconfianza hacia las instituciones, una de las soluciones sugeridas por el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción en el 2015 fue otorgar mayor énfasis a la formación ciudadana en el sistema escolar. O sea, debido a esa
a ese deterioro de las instituciones, la corrupción, la sostenida desconfianza a través del tiempo, que es como un fenómeno más o menos típicamente latinoamericano, tercermundista. Justamente el Consejo Asesor Presidencial sugirió esto. Podría ser como una herramienta, como un medio que permitiera una cultura más democrática. Por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2015 decía, dentro de sus conclusiones, que en Chile no hay deudas ni reciprocidad hacia la política, porque precisamente esta no es una unidad en la vía, con lo cual se invisibiliza el rol de la sociedad y en particular de la política. O sea, en palabras más coloquiales, toda una visión individualista. Se le va poniendo, digamos, una visión mucho más importante a lo individual. Y eso, en los últimos informes que han salido del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nuevamente se reitera. Los individuos consideran que el desarrollo de sus vidas, en el caso de Chile, se debe fundamentalmente a sus propios méritos y esfuerzos y no consideran el papel de la sociedad y la política en ello. O sea, nosotros recién tuvimos un proceso, digamos, eleccionario en donde el CERVEL, el servicio de, que tiene que ver con la que maneja toda la parte, digamos, las votaciones, la parte legal, administrativa, etcétera, que le confiere la ley, planteó que ha sido una de las concurrencias más grandes que se ha producido, digamos, en Chile, la gente a votar, porque el voto también en Chile es obligatorio. Llama la atención ese. El único sostén de la propia vida es el esfuerzo personal, el trabajo cotidiano, el sacrificio diario. Eso como que está internalizado ya como parte, digamos, de nuestra cultura. Que la política no le va a solucionar las cosas y que, en definitiva, tampoco la sociedad, sino que el esfuerzo personal, la competencia. Bueno, aquí se metió fuerte toda la visión, digamos, ¿cómo se llama? Del premio Nobel de, de Economía, Friedman. Toda esa visión de Milton Friedman, ¿verdad? La visión completa. Bueno, lo primero que vamos a ver en este acercamiento es la formación ciudadana en el sistema escolar, una mirada a las prácticas actuales y recomendaciones de mejora. ¿Qué pasa con la formación ciudadana en el sistema escolar? La vamos a dividir en el sistema escolar, en el sistema secundario y en el sistema de educación superior. Bueno, considerando algunas de las dimensiones de contexto que señalamos, desde el Ministerio de Educación, Minedu, se decretó la implementación de un plan en cada establecimiento escolar en conjunto con la reposición de formación ciudadana como asignatura independiente de tercero y cuarto año de enseñanza media. La enseñanza, en el caso de Chile, está enseñanza primaria, primero hasta año de enseñanza básica, y la enseñanza secundaria son cuatro, primero, segundo, tercero y cuarto medio. La enseñanza secundaria, que en Chile constitucionalmente son obligatorias, que se regula, que rige desde el 2019, la ley 20902. Bueno, me recuerdo yo independientemente de lo que plantean los textos acá, que parte del discurso al final de la dictadura y el comienzo de la democracia con el gobierno de Patricio Elwin, después con el gobierno, digamos, ¿cómo se llama? Bachelet, etcétera, se ponía mucho énfasis al valor de la democracia, el aprender a vivir en democracia. Se tomó como una tarea ineludible porque parte de esta se jugaba en el sistema educacional en la sala de clases. Para esto, el gran motor sería a través de la educación cívica, de la educación para la ciudadanía, en donde las comunidades tienen un papel medular. Bueno, esto en las conclusiones lo vamos a discutir porque este es un tema que yo creo que probablemente ustedes que son del mundo de la sociología, yo vengo del mundo de la historia de la educación, pero el mundo de la sociología a lo mejor puede hacer mucho aporte en esto. Siempre como que se pone mucho énfasis, valor a lo que puede hacer la escuela, a lo que pueden hacer los profesores. Bueno, sobre esto se construye todo un modelo educativo, lo cual también permea la ciudadanía, lo cívico con una estructura de valores neoliberal que ha puesto el énfasis en lo individual, la competencia. Eh, en realidad, a lo mejor a veces es como difícil hacer extrapolaciones,
pero precisamente eh, me atrevería a decir que Chile probablemente dentro del concepto latinoamericanos, el sistema neoliberal es donde penetró más fuerte, digamos, penetró más fuerte. Y esto se expresó en toda la estructura social, en la economía, en la política, en la educación, eh, en todo, en la salud, en la vivienda, en el sistema de educación terciario, eh, secundario, etcétera. Bueno, precisamente, bueno, yo me recuerdo que en una oportunidad conversaba ya con los colegas, con las profesoras, los profesores, en donde hay un sociólogo, me parece que es belga, francés, Alain Touraine, que trabaja todo el tema del impacto de la modernidad, porque ustedes lo conocen, en donde hace una crítica a la modernidad, una de sus obras en 1992. eh, por esas cosas de la vida, justamente tenía un gran amigo que él hizo un doctorado en Bélgica, le dirigió la obra a Alain Touraine, y él trabajó parte de lo que significa el impacto de la modernidad en la sociedad chilena. Él trabajó todo el tema de los jóvenes, el tema, digamos, de los jóvenes. Bueno, seguramente ustedes, como estudioso de Touraine, saben que él es bastante como apocalíptico con respecto a lo que ocurre, digamos, en los países nuestros como países latinoamericanos. Todo lo que plantea también con respecto, por ejemplo, a la dependencia en África, etcétera, es como bien terrible lo que plantea. Me recuerdo que en una oportunidad una profesora en la universidad hacía un comentario, hacía circular parte de un texto lo que señalaba él, pero yo le dije, eso lo viene, digamos, planteando hace mucho tiempo, que es parte, digamos, de la realidad. Bueno, ¿por qué digo yo la dimensión legal? Porque todos sabemos, por lo menos en el caso de Chile, se dice que nosotros somos súper legalistas. O sea, aquí está, aquí está, aquí está, ¿me entiendes? Tiene que firmar esto. Yo no sé hasta qué punto será verdad. Pero para mí siempre es importante señalar lo que se denomina la dimensión legal que viene dada por la Constitución de 1980, que asegura a todas las personas el derecho a la educación en el contexto de una sociedad democrática. Además, la Ley General de Educación hace explícitos una serie de principios inherentes a la ciudadanía que forman parte consustancial a las distintas concepciones teóricas de ciudadanía, como son derechos humanos, las libertades fundamentales, la diversidad multicultural y de la paz, convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad. Bueno, esta constitución que puede parecer que digamos puede parecer a lo mejor sin gran relevancia, yo creo que es muy importante porque fue promulgada en agosto de 1980 durante la dictadura militar. O sea, fue dictada durante el gobierno de los militares y sometida a ratificación mediante un plebiscito sin registros electorales. Es como llamar a votar y no saben, digamos, no había ningún orden. El 11 de septiembre de 1980, siendo promulgada el 21 de octubre del mismo año, entró en vigor en un régimen transitorio el 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1980. Y posteriormente ha sufrido modificaciones decenas de veces. Es decir, la Constitución es la Constitución de Pinochet. Ahora, la responsabilidad de la educación desde la perspectiva de la Constitución recae en primer lugar sobre los padres. O sea, esto es lo que dice la Constitución, no sobre el Estado. Contrariamente a lo que planteaba la Constitución de 1925, que consideraba la educación como una atención preferente del Estado. La Constitución de 1980 considera al Estado como subsidiario de la educación. ¿Y por qué es importante? Históricamente en Chile, eh, históricamente en Chile, la educación fue una atención preferente del Estado. Desde la Constitución de 1925 se mantuvo durante muchos decenios en esa lógica. Pero con la irrupción de los militares, se dicta, digamos, posteriormente en 1980 una nueva constitución y llegan con toda una visión neoliberal. Porque ¿qué es lo que plantean? Lo que se denomina, digamos, neoliberalismo, con la visión, en una reunión parece que estaba presente Nixon, algunos chilenos,
y el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que plantea toda esta visión neoliberal. Los padres del liberalismo históricamente plantearon y siguen planteando todavía, siguen planteando la idea de que el Estado es nefasto, que el Estado no sirve, que está presente todavía en algunos gobiernos latinoamericanos. No me quiero referir, pero yo creo que lo tienen más claro que yo. En definitiva, el Estado es ineficiente, es decir, no genera riqueza, genera pobreza, genera clientelismo, dentro de otras cosas. Y que los únicos, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Y que los únicos capaces de generar riqueza, entregar una salud de buena calidad, entregar una educación de buena calidad, entre otras, son los privados. Y son los privados a partir de la competencia. O sea, aquí se llama una especie, ¿no es cierto?, como de selección así natural, darwiniana, en donde el nuevo sistema permitió la libertad absoluta para abrir, crear instituciones. Y dentro de esa lógica, en un lugar, por ejemplo, X, voy a abrir 10 instituciones educacionales y esas 10 instituciones educacionales solamente se requieren en la práctica 5. Estas van a tener que competir, se supone, para un mejor servicio. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado solamente subsidia y se mete lo menos posible en lo público. En lo privado, se mete lo menos posible, digamos, en lo privado. En palabras más simples, los privados son los encargados, se supone, de generar educación de buena calidad. Y esto es una cuestión, digamos, importante porque con la Constitución de 1980 se rompe el círculo del papel que juega el Estado. Ya el Estado no tiene, digamos, prácticamente ninguna relevancia. Ahora, la Constitución no garantiza prestar una oferta pública estatal, ni asegura la calidad de la oferta educativa público-privada. Esto es lo que plantea la Constitución del 80. Tampoco se garantiza que los estudiantes no serán discriminados por sus características personales o sus condiciones familiares. Accesibilidad. Porque ¿qué es lo que plantea el sistema neoliberal? El neoliberalismo y todo, y lo siguen planteando algunos, ¿eh? Porque existe esa convicción. Existe esa convicción porque existe la convicción que a mí me va bien, porque yo soy un tipo trabajador, soy un tipo estudioso, yo soy un tipo inteligente, que me da en riqueza y como se dice en Chile, yo me la puedo. Como que se obvia el contexto, se obvia todo lo que significa la cultura, el ambiente, lo sociológico, lo psicológico, lo antropológico. Ustedes que son especialistas en estudiar estas temáticas. A mí me quedó muy grabado la otra vez cuando el profesor Bernard Brown de la Universidad de Canberra hizo una exposición, encontré genial el dato, ¿eh? En donde él decía, repito el dato que dijo él nomás, el 40% de las personas que están privadas de libertad en Australia son personas de los pueblos originarios. Nuevamente reitero, estoy solo en o sea, el 40%. El 40% de las personas privadas de libertad en contextos de encierro en Australia son de pueblos originarios. ¿Y cuánto representan esos pueblos originarios dentro de la población australiana? El 4%. O sea, eso, yo digo que qué maravilla desde la perspectiva sociológica, antropológica, cómo el contexto, digamos, va, va a funcionar. Inclusive, en su momento se plantea que las personas que iban a llegar a la universidad, las personas que iban a llegar a la universidad, eran personas que se caracterizaban, digamos, por sus condiciones intelectuales y sus condiciones personales, ¿verdad? Puede haber excepciones. Me recuerdo que en una oportunidad aquí en el sector que vivo, fui a votar una elección, había un colegio municipal en donde el patio era de tierra. Yo decía, los niños aquí en el invierno juegan en el barro y en el verano juegan en la tierra. No es lo mismo cuando se dan todas las condiciones, pero bueno, ustedes son especialistas. Ahora, le decía, tampoco se garantiza que los estudiantes no serán discriminados por sus características personales o sus condiciones familiares, ni que la oferta curricular será pertinente a su cultura o central en los niños intereses superiores. La calidad, inclusión y educación pública no son abordadas en la Constitución actual, excepto unos cambios, digamos, que hacen ellos. Bueno, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la primera presidenta mujer en Chile, así como la Claudia Sheinbaum, ¿verdad? La primera presidenta mujer ¿cómo se llama? En México. Qué maravilla, ¿verdad? Se dicta la Ley General de Educación en 2009 que hacen explícitos
una serie de principios inherentes a la ciudadanía que forman parte consustancial a las distintas concepciones teóricas de ciudadanía, tales como eso no existía antes, ¿ah? Eso no existía antes. Por ejemplo, derechos humanos, las libertades fundamentales, la diversidad multicultural y de la paz, el convivir, participar en forma responsable, el ser tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, que son conceptos que seguramente ustedes lo saben mejor que yo, están permanentemente en la parte alta de la ola, se están moviendo, digamos, permanentemente y como que lo vemos, que es lo que vemos nosotros permanentemente, digamos, en la universidad. Pero esos conceptos, esas visiones se tapaban, se prohibían. Bueno, un poco más concreta la formación ciudadana en el sistema escolar. Esto fue establecido en la Ley 20.911 del 2016. ¿Y qué dice? En síntesis, los estudiantes reciben los contenidos necesarios para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Eso no estaba antes. Inclusive toda esta asignatura, yo vengo del mundo de la historia, como decía la profesora Cecilia hace un par de minutos, estos conceptos no existían, porque se suponía que la formación ciudadana era una cuestión politiquera, era de los comunistas, etcétera. Ese era parte del discurso, ¿ah? Era parte del discurso, lo digo yo, lo dice la gente en su época. Bueno, luego tenemos lo que se denomina las bases curriculares. Eh, las bases curriculares corresponden a los planes y programas de estudio que los elabora el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de Chile tiene una unidad que se llama Currículum y Evaluación, que tiene un equipo, bueno, tiene toda una historia, tiene un equipo que elabora, corrige, reactualiza los planes y programas de estudio. Y justamente en el 2019, en tercero y cuarto medio, se establece la obligatoriedad de crear la asignatura de educación ciudadana. Todos los establecimientos educativos deben integrar un plan de formación ciudadana en su proyecto educativo institucional. Está obligado, PI, proyecto educativo institucional, o su plan de mejoramiento educativo, PM. Bueno, precisamente el Minedu da algunas orientaciones para la participación de las comunidades educativas en el marco del plan de la formación ciudadana. El programa de las Naciones Unidas, en conjunto con el Mineduc, diseñaron y puesto en marcha el sitio www.ciudadaniaescuela.cl, cuyo objetivo es hacer visible más de 30 experiencias educativas en el sistema escolar. O sea, una persona se mete a este sitio en donde se exponen, vamos a ver más adelante en qué área, se exponen distintas experiencias en lo que significa, digamos, la temática de formación ciudadana. Y tiene como objeto central la promoción de valores ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad respetuosa de la democracia, el respeto por el otro y la conciencia de la vida en comunidad. Yo me recuerdo mucho más, hace muchos años atrás, escuchando a la presidenta Bachelet. Bueno, nosotros acá tenemos antropólogos, yo, que son muy estudiosos de esta temática. Los seres humanos, todo lo aprendemos. Los seres humanos aprendemos a vivir en democracia. Los seres humanos muy tempranamente aprendemos el valor del otro, el de la otredad, de la otra, ¿verdad? Bueno, hay toda una teoría en el caso de Chile de Humberto Maturana, que es un hombre que ha marcado todo un hito. Yo cuando estuve con ustedes allá también, Cecilia, conversé con algunos colegas y dicen, no, en realidad lo ubican. Un hombre que ha marcado, digamos, todo un hito. La escuela de Frankfurt llama la atención porque nosotros siempre somos medios marginales a todos, ¿ah? ¿Verdad? Bueno, México tiene todo un lugar central ahí dentro del norte y el sur, digamos, como conversábamos en su lugar, en su momento. Y se destaca, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, destacaba el aporte de Maturana. Inclusive en una oportunidad comentaban que Dalai Lama había hecho un comentario sobre Maturana, cómo definía la vida Maturana desde la perspectiva biológica. Y él decía, en el sur del mundo allá está Maturana que da una definición de vida que me pareció como bastante
que les pareció algo bastante interesante. Bueno, yendo ahora a lo que significa la formación ciudadana, hay un acuerdo en general en términos académicos que la labor formativa de la universidad se extiende a la preparación de ciudadanos como personas íntegras que aporten a la comunidad, donde todos los sectores sean capaces de interrelacionarse socialmente bajo parámetros éticamente correctos, entonces orientar su quehacer a los siguientes. Bueno, también aquí hay distintas visiones teóricas. También hay distintas visiones teóricas. De hecho, Cecilia y colegas, amigos, yo en este trabajo exploratorio que estaba haciendo, buscando buscador electrónico, buscando mallas curriculares, buscando, conversando con profesores, profesoras sobre esto de la formación ciudadana, eh, en una oportunidad, conversando con dos estudiantes en mi oficina, un estudiante me dijo, profesor, ¿eso qué es lo que dije, formación ciudadana? Ah, me dijo, ¿sabe, profesor? Que mi pololo ha estudiado su formación ciudadana. Pololo en Chile es pareja, porque también pololo es un insecto, etcétera. Tiene varias connotaciones. Por favor, Cecilia, si algo me lo dice. ¿Me entiende? Dijo, mi pololo es una persona que estudia ingeniería en tal y tal institución y a él le enseñan los cursos de formación ciudadana. A mí me pareció como bien espectacular. Y me explicó más o menos lo que hacían, me llamó la atención. Pero este yo que también creo que es un tema que está como en estudio, porque parte de lo que vamos a ver acá, parte importante está dentro de lo que significan las denominadas universidades tradicionales del Estado de Chile, excepto una tesis doctoral que la desarrollé más, es decir, en el paper, digamos, que estoy desarrollando una tesis doctoral sobre ciudadanía, que la hizo, digamos, una estudiante doctoral en el área política vocacional de la Universidad del Desarrollo. ¿Ah? ¿Qué es lo que plantea Mardones Arévalo en una investigación que realiza el 2021? Que la visión que hay con respecto a esto es pesimista, dado que con excepción de algunas universidades, una formación ética dirigida a la construcción de la personalidad moral y a la formación ciudadana no son objetivos de manera habitual, pueden identificarse como tales en la concreción de los planes docentes y en la práctica de aprendizaje en las universidades. Eh, un poco lo que hemos ido conversando en esto, y que no solamente ha estado presente, digamos, en estas actividades, sino que también como que ha estado presente dentro de la teoría que se ha ido generando en el caso de Chile sobre eh, lo que significan, digamos, los valores ciudadanos. Y más que todo, nosotros en la universidad estamos en Claustro y estábamos viendo cómo esto se puede evaluar, el impacto. Bueno, ustedes son unos maestros en esto. En realidad, evaluar el impacto desde una perspectiva cualitativa es una cuestión muy compleja, que es como el agua, así que se da como entre las manos. Muy difícil de capturar, digamos, el dato, como decía un amigo, ¿verdad? Y poder tener evidencia un poco lo que estamos haciendo nosotros acá. Porque en qué medida nosotros podemos ver qué impacto tiene en la vida cotidiana, en mi quehacer cotidiano, en esos modelos que nosotros desarrollamos y vivimos como decía la presidenta Bachelet, vivirlos como una cultura democrática, como algo que está entre nosotros. Porque todos los valores dictatoriales se pegan como a la piel. Lo mismo que pasa con los valores democráticos. Porque uno aprende a vivir en democracia. Es como la violencia, uno también aprende a ser violento. Hay sociedades muy violentas, otras sociedades que pueden tener muchas carencias y no son violentas. Eso también lo aprendemos nosotros. Bueno, el CUEC en el 2023, un trabajo bastante más reciente, el CUEC es el Consejo Universidad del Estado de Chile y que plantean las dimensiones del trabajo universitario en las que se expresa la formación ciudadana. ¿Qué es lo que plantean esto? Que yo justamente lo veíamos nosotros en el claustro que estamos haciendo en la universidad. Esto tiene que ver con la gran misión desde la perspectiva que lo construimos nosotros también, ¿eh? En el contexto en el cual estamos ahora, de la universidad pública, de la universidad estatal. Nosotros tenemos ahí en el logo que le envié, tenemos la educación, el poder transformar.
el poder transformador de la educación puede parecer un eslogan, pero se supone que las personas tienen que transformarse a través de la educación. Tienen otra visión de la vida, otra visión del mundo, etcétera. ¿Qué es lo que se plantea acá? Lo que plantean los consejos de Universidad del Estado de Chile, que la universidad de calidad y de servicio público es aquella que hace más digna a la sociedad, convirtiendo a sus estudiantes tanto en excelentes profesionales como en ciudadanos y ciudadanas cada vez más cultos y críticos. Para ello se recomienda que la universidad, el profesorado y sus responsables políticos tengan presente de manera permanente que estos resultados se logran cuando se vive en contextos donde la búsqueda de la verdad se practica con rigor. O sea, miren, han habido casos, puede sonar un poco extremo, pero gente, por ejemplo, que decía, no, que la educación no es una fábrica de Fonola. Fonola en Chile, bueno, yo creo que ahora no existen mucho, pero Fonola es para referirse despectivamente. Fonola era un tipo de techo que se hacía con madera aglomerada y alquitrán, ¿ah? Que se colocaba, digamos, en los techos. Entonces había gente que lo decía metafóricamente, la educación no es una fábrica de Fonola. El otro día una señora nuevamente salió, una persona de estos periodistas intelectuales que hacen investigación, decía, no, la universidad no es una fábrica de zapatos, la educación no es una fábrica de zapatos. Ahí entran cuestiones que tienen que ver con lo ético, ¿verdad? Que tiene que ver con lo ético. Bueno, algunas de las cuestiones, digamos, que han ido surgiendo en lo que respecta a la formación ciudadana dentro de la investigación que se hizo de la Universidad del Estado de Chile, son dos, que es la responsabilidad social y la justicia social. La justicia social. Ahora, un estudiante, por ejemplo, en el caso de Chile, se decía, a ver, ¿qué quiere estudiar usted? Mire, yo quiero estudiar tele tal carrera, pero mi familia no tiene plata, pero ¿cuál es el problema? El problema le pide un crédito al Estado. Eso se llama crédito convencional del Estado, que estuvo muy cuestionado en el antiguo gobierno, muy cuestionado, digamos. Ahora, ese crédito convencional del Estado se renegoció. Hay como tres o cuatro alternativas, digamos, de las personas para pagar, los que pueden pagar o no. Pero en lo concreto, las personas, el banco le decía, no, ningún problema. ¿Cuánta plata requiere? No, aquí le va a prestar la plata. Ningún problema. Todas las personas que quieran venga. Crédito canal del Estado. Bueno, y si el problema el día de mañana yo no tengo para pagar, bueno, para eso está papamono, como se dice. Papamono, el Estado paga, ¿me entiendes? Pagamoya, como se dice en Chile. En Estados Unidos se dice, no sé qué tiene otro, pero en Chile se habla, digamos, de papamono. En definitiva, obviamente que una persona, una familia que se endeuda, gasta sus ahorros, gasta vende sus bienes, gasta lo que no tiene, como se dice en Chile, probablemente no va a tener mucho sentido lo que significa, digamos, la responsabilidad social, porque primero tengo que rescatar la plata que gastó toda mi feria. Mira. Y el otro concepto, estimada, que está pegando muy fuerte y que está muy directamente relacionado con lo que la formación ciudadana tiene que ver con justicia social. Bueno, yo eso lo escuché allá trabajando con ustedes. Me atrevería a decir que en Latinoamérica el concepto de justicia social ha estado presente a lo mejor desde los años 30 con los gobiernos radicales, los años 50 con los gobiernos radicales. En el caso de usted, me imagino con Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, etcétera. Yo eso lo sé porque, como le digo, tengo un poco en la historia de América, así que son los grandes personajes que han hecho la historia de América. Pero en lo concreto, justamente en el caso de Chile, probablemente en los años 60 justamente con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Después ya con el gobierno de la Unión Popular, con la Escuela Nacional Unificada, en donde se le puso mucho más énfasis a lo que significa, digamos, eh, ¿cómo se llama? El concepto de justicia social. En el caso de Eduardo Frei está, digamos, el concepto de una educación de calidad. Durante el gobierno de Salvador Allende se pone énfasis, digamos, educación para todos. Bueno, eso se rompe drásticamente en el golpe de Estado del 73, ¿me entiendes? Porque se supone que el concepto de justicia es el concepto de lo más competente. Ese es el sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque desde hace un tiempo ha estado muy viéndose el concepto, digamos, de justicia social y que está presente en lo que significa uno de los ejes y uno de los elementos, Cecilia y colegas,
de la formación ciudadana, de la ciudadanía. Esto también puede ser discutible porque una cosa es lo que se declara y lo otro es lo que se ve. Dice, aquí tenemos lo que significa la responsabilidad social que intenta movilizar los principios que animan la misión de las instituciones referidas a su inserción en el contexto sociocultural y político-económica. La responsabilidad social de una institución universitaria debería traducirse en el montaje de procesos integrados que abarquen todas las áreas del desarrollo académico, siendo la docencia y la investigación las áreas clave. Esa es la responsabilidad social. Pero después viene todo lo que significa el concepto de justicia social, que ustedes también saben, en alguna medida está como condicionado así por los grandes movimientos pendulares, digamos, que está teniendo la historia. Es un poco lo que está pasando en Estados Unidos ahora con las elecciones. Entonces se pone mucho énfasis, digamos, a lo que significa el concepto de justicia social con Harris, con él las candidata a presidenta. Anoche veía que Joe Biden, eh, de hecho, uno de los meetings que ha hecho iba a privilegiar mucho, digamos, las minorías hispánicas, lo que decía en la televisión, ¿me entiendes? Pero mucho énfasis, Harris, en lo que significa el concepto, digamos, justicia social. Bueno, qué es lo que plantea el concepto de justicia social? Cuando en el ejercicio de la ciudadanía se aseguran que en cada uno de los procesos intervinientes que configuran la vida universitaria se redistribuye el capital disciplinar de manera que todas y todos puedan superar brechas de partida. ¿Qué es lo que dice la sociología en Chile? ¿Qué es lo que dice la investigación en Chile? Dato duro, Baseman, que un niño en Chile a los 4 años tiene condicionado su futuro. Bueno, que hay toda una teoría que ustedes la saben mejor que yo, que desarrolla Pierre Bourdieu, digamos, en los años 60 en Francia. Los estudiantes, la reproducción, Pierre Bourdieu, Passerón. Y justamente se pone énfasis a esto, digamos, de la justicia social, porque en Chile un tipo que nace en un ambiente muy deprivado, lo más probable es que no tenga ninguna posibilidad de salir de ahí. No, no. Inclusive todo este concepto de meritocracia también siempre estaba muy, muy en la discusión. ¿Qué es lo que plantea el juez en el 2023? Asegurar los bienes derivados del desarrollo disciplinar, donde los conocimientos formales, conceptuales y procedimentales de las disciplinas puedan queden a disposición de todas y todos quienes participan en el espacio público universitario. En palabras más simples, ¿cómo lo entendemos nosotros? Que el estudiante, sin considerar su contexto, la educación universitaria, la educación pública, sea capaz de hacer un diagnóstico adecuado y sea la institución la capaz de adaptarse a ese mundo, de adaptarse a esas necesidades, adaptarse, digamos, a ese requerimiento. Les voy a colocar un ejemplo muy simple. En Chile hace un par de años se está dando el programa PASE, en donde, por ejemplo, históricamente hay colegios que luego, no sé, po, 20 o 25, 30 años, un liceo, probablemente entraba uno o dos estudiantes a la universidad. Se da como la selección natural, situaciones muy excepcionales en donde uno o dos estudiantes entraban a la universidad. Y yo a eso lo discuto con los estudiantes. ¿Ustedes creen que los otros estudiantes no ingresan a la universidad porque son personas incapaces? No, pues tiene toda una explicación histórica, sociológica, antropológica, cultural. Entonces, ¿qué es lo que hace el PASE? El PASE toma un grupo, por ejemplo, estudiantes de ambientes con muchas necesidades, con muchas carencias, y le propone la posibilidad de tener experiencia universitaria, en donde se perfilen que quiere estudiar, vaya a una universidad, participe en talleres, participe en seminarios, participe en propedéuticos, que les permitan, digamos, tener una visión más global. Me recuerdo un dato empírico. En una oportunidad, conversando con un director de una escuela X, me dijo, mire, profesor, si no fuera por, me dijo, este programa va a ser espectacular, porque si no fuera por el pase, muchos estudiantes nunca llegarían a la universidad. Obviamente que viendo la universidad como una alternativa, porque también hay gente que a lo mejor sus alternativas, digamos, son otras. Bueno, Munita en el 2022 realiza un estudio diagnóstico de las condiciones para la implementación, imagínense, implementación de las competencias y orientaciones de formación ciudadana en los modelos educativos que parte del Plan de Fortalecimiento Universidad del Estado 2019. En el 2019, la Universidad del Estado, el Estado realiza un plan de fortalecimiento de las universidades. Ojo,
Bueno, durante la dictadura también se quisieron terminar las universidades del Estado por parte de los militares. Prácticamente todas querían ser enseñadas a los privados. Querían eliminar absolutamente todo el sistema. En el primer desarrollo querían privatizar la Escuela de Ingeniería de Chile, querían privatizar, todavía me recuerdo porque lo escuchaba, querían privatizar la Escuela de Economía de la Chile, etcétera. Digamos. Todo lo querían hacer, porque se suponía que el Estado era ineficiente. Pero independientemente, bueno, les digo, plan de fortalecimiento de la Universidad Estatal 2019, incorporación de la formación ciudadana en la Universidad del Estado. O sea, lo primero que se plantea ahí es que hay que incorporar la formación ciudadana en las universidades del Estado de Chile. O sea, porque no puede ser que un ciudadano, una ciudadana que se forma en una universidad de todos, porque las universidades son de todos, todas, todas, ¿verdad? También las consideraciones teóricos sociales. En las últimas décadas del siglo XX, los procesos formativos en el desarrollo del conocimiento adquiere especial renovación su función social, enmarcada en valores y propósitos sociales. Son algunos de los autores. Porque un poco lo que conversábamos en algunas reuniones que tuvimos, digamos, antes, aquí hay toda una visión teórica. O sea, cuando se instala el modelo neoliberal, se instala el modelo neoliberal con la lógica de que siempre los que guían los grandes procesos son los líderes y esos líderes son los que estudian en determinados colegios, los que estudian aquí, los que estudian acá, etcétera, que están todos más o menos están entramados en una especie de trama. La formación profesional se vincula estrechamente con un objetivo de cohesión social que tiene la formación ciudadana una expresión concreta al interior de las instituciones. O sea, lo vamos a ver más adelante, en la última parte. Cuando nosotros hablamos de cohesión social, se supone que son grupos humanos, sociedades que tienen como algo en común, que los une, una especie de etos a través del tiempo. Las sociedades muy heterogéneas no tienen cohesión social. Existe violencia y todo lo relacionado, digamos, a la violencia, porque no los une nada en común, en donde un 10% de la población se lleva el 80% de la riqueza, ¿verdad? Es un poco el dilema de América. Bueno, del sistema vocacional chileno, el tema de la ciudadanía se plantean como cuatro grandes categorías. La ciudadanía multicultural e intercultural refería a la discusión en torno a la diversidad cultural y las interrelaciones entre ellos. O sea, en palabras más simples, en el caso de ustedes, desde la perspectiva de la sociología, estas son como las visiones teóricas, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la otra vez una intervención que tuvo un profesor acá en donde hablar de los distintos tipos de ciudadanía, la republicana, etcétera, que nosotros también la tenemos acá. Ciudadanía global refería al debilitamiento del concepto de nación vinculado a la flexibilización progresiva de las fronteras, que es el tema que nosotros estamos trabajando acá y que le estoy poniendo énfasis con justamente el caso que vamos a trabajar, digamos, más adelante con el colega, apunta a esta ciudadanía global. Que esta ciudadanía global también, lo decían ustedes acá, ¿verdad? En su momento, también es un concepto europizante, ha dicho sea de paso. ¿Ah? Y me parece que lo decía Cecilia, y también tiene que ver un concepto, bueno, por lo que decía Cecilia, ¿no es cierto?, va a ser a lo mejor un poco la propuesta de este equipo de investigadores a la UNESCO, que decía que lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, lo otro es la ciudadanía digital relativa a los avances tecnológicos y los desafíos que ellos imponen. O sea, yo nuevamente insisto, el otro día, yo dicho sea de paso, estoy tutoreando una tesis de magíster con una colega de Aysén, que queda en el extremo sur de nuestro país, que en avión debe quedar, bueno, en bus debe quedar, no sé, para llegar allá unos 2 o 3 días, pasando por Canal, en avión debe ser 1 hora 40, 1 hora 40 minutos. Y justamente nos pusimos a conversar de esto de la ciudadanía. Me dijo, profesor, pero también, por ejemplo, está esta cuestión lo voy a explicar después más adelante, el etos que... Y yo le dije, ¿por qué no me dijo? Porque, profesor, yo estoy trabajando en el CUESH. Lo vamos a ver más adelante en el Consejo de Universidad del Estado de Chile, en donde ella, por ejemplo, planteó todo este concepto de la ciudadanía digital, que es tan fuerte, se está metiendo. A ver, miren, yo no creo que se esté metiendo, ya se metió, digamos, hace mucho tiempo en donde existe un control absoluto, absoluto, digamos, en nuestras vidas. El otro día veía una investigación en donde una norteamericana decía que lo de más valor en el mundo eran los datos.
los datos sobre las personas. Y también planteaba lo que a mí me llamó la atención acá también, porque uno siempre está aprendiendo como cosas espectaculares. Por ejemplo, todo lo que significa la ciudadanía sexual. Yo lo encontré como espectacular. Por ejemplo, la exposición que tuvo esa colega magistral sobre el movimiento zapatista, lo encontré ya, pero maravilloso. En todo, todo. La visión de los jóvenes, la visión de las mujeres embarazadas, eh, cómo, cómo el campo, digamos, en las zonas rurales, la gente va saliendo, la esperanza, muy interesante. Bueno, finalmente está la ciudadanía activa asociada a la profundización de la democracia en la perspectiva de la relevancia y el mayor involucramiento ciudadano en relación a su contexto social. Bueno, también tenemos otro autor, Bolívar, que distingue tres tradiciones sobre la ciudadanía, y lo digo esto no como dato más. Nuevamente lo reitero, Cecilia, esto está muy bien desarrollado en el paper, por si acaso. Lo digo porque esto aporta teoría a la investigación en Chile sobre ciudadanía en la educación superior. Lo digo por eso, nomás, esto es una síntesis. Aquí, la visión liberalismo se hace un concepto individualista centrado en el ejercicio de los derechos, donde el rol ciudadano es más bien pasivo y con escaso involucramiento, lo que nosotros vimos, ¿verdad? O sea, se supone aquí que en definitiva los que manejan son las élites, porque el sistema no puede funcionar solo, funciona con las élites. Las élites es como también una aproximación teórica a cómo se maneja el mundo. El comunitarismo apunta a una ciudadanía profundamente social que no tiene una identidad propia de su comunidad, preferencias o gustos sociales. Ustedes que han generado conocimiento, porque ustedes generan mucho conocimiento allá a partir de la investigación. Probablemente todos estos acercamientos sobre el liberalismo, comunitarismo, también tiene vertientes, ¿eh? Tiene como vertientes, digamos, distintas vertientes a partir de la investigación empírica, etcétera. Y el republicanismo cívico, que implica asumir un rol protagónico en los asuntos de carácter público, lo cual hace un presupuesto necesario para vivir en democracia y asegurar la noción de autogobierno. Bueno, Munita en este trabajo, que tiene que ver con la formación ciudadana en la educación superior, la consigue como un proceso sistemático, intencional y continuo de socialización, donde la institución educacional es agente principal y cuyo propósito es promover en la y el sujeto la condición de ciudadana y ciudadano, desarrollando sus posibilidades de ser actriz y actor de la realidad social, mediante una participación plena, consciente y libre a partir de su particular interpretación de la realidad, enmarcada en la memoria histórica, la interacción intersubjetiva y una actitud crítica, reflexiva y transformadora en orden al bienestar de la comunidad. Cecilia, amigos, yo nuevamente reitero esto porque este es el soporte teórico de lo que plantea la formación ciudadana en el sistema de educación superior chileno, específicamente en las universidades del Consejo Universitario del Estado de Chile. En Chile existen dos grandes conglomerados, yo creo que por una parte son las universidades que funcionan con aportes estatales, que son las denominadas universidades tradicionales. También hay universidades tradicionales privadas y otras que se crearon al alero, digamos, de la Constitución del 80. Pero aparte de eso, también hay una gran gama, dentro de las que se crearon en la Constitución del 80, de universidades muy top, que han hecho, digamos, un muy buen trabajo. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de la investigación que publica el 2022 Munita sobre formación ciudadana? No son muy alentadores, dicho sea de paso, Cecilia, perdón, que se lo diga. Se desarrollan actividades asociadas a la formación ciudadana de los estudiantes que actúan a nivel curricular y extracurricular como cursos específicos orientados a esta materia como ámbito transversal e integrado a distintos cursos. La incorporación de la formación ciudadana como experiencia de aprendizaje más servicio tiende a tener relación con este mismo tipo de asociación, en tanto se aplica como metodología de enseñanza-aprendizaje en el marco de las actividades curriculares. En el nivel básico se constata una alta dependencia respecto de las iniciativas de académicos y académicas. No se observa articulación de los esfuerzos institucionales en materia de formación ciudadana.
Particularmente en las disciplinas humanistas, se constata amplia experiencia y es posible observar la integración de esfuerzos de académicos y académicas que inicialmente trabajaban en torno al tema de manera aislada, es decir, ya como algo personal, que lo vamos a dar un detallito. La colaboración de expertos de diversos ámbitos que ha ido formando en relación a temas como, por ejemplo, derechos humanos, ciudadanía, género. En el marco de la promoción de la interdisciplina, ofrecen a las y los estudiantes alternativas de formación ciudadana. La necesidad de trabajar sobre definiciones en torno a la competencia de formación ciudadana que sean pertinentes a los proyectos institucionales. Es una inquietud presente en todas las instituciones. Y les digo aún más, mucho más, Cecilia y amigas, amigos acá. Justamente, en parte este claustro y las reuniones que nosotros tenemos en nuestra facultad, se salió el tema de la formación ciudadana. Y una colega dijo antes lo que uno vive, ponerle más énfasis, digamos, a lo que significa la formación ciudadana. Bueno, esta inquietud tiene distintos abordajes. El rol de la universidad del Estado y los requerimientos que se realizan en tanto a él. O sea que tiene que ver cuál es el rol de la universidad del Estado, que no es lo mismo una universidad pública que una universidad privada. La gran misión, las grandes misiones, digamos, de las universidades del Estado están por el cambio social, por la integración, por la democracia, por la participación, por el respeto a la diversidad, dentro de otras. La elaboración colectiva del concepto de ciudadanía para transferirlo posteriormente a una competencia formativa. Adelantándome un poco, uno de los problemas que existe en todo el sistema es qué entendemos por ciudadanía. A lo mejor la propuesta que va a surgir de este equipo con respecto a la UNESCO, ¿cuál va a ser la propuesta del equipo para lo que significa, digamos, ciudadanía o formación ciudadana? ¿Verdad? En Chile todavía no existe claridad. Y hablemos desde la realidad empírica, desde la realidad empírica, un poco lo que decía Cecilia cuando fueron a hacer esas entrevistas, ¿no es cierto?, allá a Nayarit, o todos estos trabajos empíricos que hace uno en el trabajo de campo, eso revela el dato que en definitiva no existe claridad con respecto a lo que significa ciudadana. La formación ciudadana en tanto competencia se va a abordar como contenido o si la formación de las y los estudiantes se desarrolla a través de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía como un instrumento que permite desarrollar otros temas que tienen que ver con temas de transversalidad, el género, etcétera. Desde esta perspectiva es que se hace referencia a la integración de la ciudadanía como el reconocimiento del propio rol situado en un contexto y, yo a una, y asociado a un mejor vivir y a la convivencia socialmente fuerte acá en el territorio. Acá se ha hablado mucho de los territorios. Este concepto de territorio en Chile no tiene muchos años, ¿ah? Cuando yo hablo que no tiene muchos años, no es de mucho uso cotidiano, digamos. Nosotros ya el próximo año vamos a tener una elección de presidente y probablemente a lo mejor van a haber cambios. Cuando cambian los gobiernos también cambian los discursos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo actué como un profesor informante, un profesor que está haciendo una terminada tesis doctoral en Inglaterra sobre sobre todo lo que significa la vinculación con el medio. Nunca me voy a olvidar, él es sociólogo, igual que usted, sociólogo, y me decía, José, eh, ¿tú crees que en alguna medida el contexto profundiza o desarrolla todo lo que significa la vinculación con el medio? Claro, porque el contexto desarrolla sensibilidades, ¿no es cierto? Hay momentos en los cuales la historia, la sociedad se hace más sensible por una serie de motivos. Bueno, ¿qué destaca en el estudio? Que se percibe escaso interés e involucramiento de sus partes en estas materias. Lo dice el estudio. En la universidad, el Consejo de la Universidad del Estado de Chile, esto señala el estudio. O sea, los profesores se involucran muy escasamente, que es lo que yo veo en la universidad. Se observan resistencias que tienden a ser transversales a las instituciones. Pero yo creo que puede tener otros motivos. Aquí estamos haciendo un análisis y una interpretación y quizá ustedes me pueden ayudar mucho en eso, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor se repiten. Porque yo creo que no es solamente cosa de buena voluntad, yo creo que hay cosas estructurales que puedan la incorporación de cursos en los planes de estudio se percibe como uno de los aspectos de mayor complejidad
en la implementación de la competencia de formación ciudadana en la medida en que las estructuras curriculares se perciben como altamente rígidas. O sea, en palabras, este es el currículum que tenemos en la carrera y dónde integramos formación ciudadana. Bueno, posteriormente, en el 23 se desarrolla a partir de los diagnósticos que eh, arroja la investigación lo que se denomina un manual de buenas prácticas, o sea, un manual de orientaciones para las universidades del Estado de Chile. Dicho sea de paso, los rectores se reúnen regularmente, Cecilia, profesoras, profesores, eh, para hacer análisis de la realidad. Hay un discurso común, ¿eh? Hay un discurso común. Los rectores de la Universidad del Estado de Chile tienen un discurso común con respecto, por ejemplo, a lo que significa eh, la justicia social, lo que significa la gran misión de la universidad, el papel que juega en el desarrollo del país, entre otras cosas. Las experiencias desarrolladas por la Universidad del Estado para promover e instalar esta temática en las comunidades universitarias se denomina Ethos Identitario 2. Hay Eto Identitario 1 y Eto Identitario 2. Que en este era el que trabaja, digamos, mi estimada colega, ya que estamos trabajando, digamos, la tesis que está haciendo, una tesis de magíster, que ella es representante de la universidad ante Etos Identitario 2. Así que la reunión fue espectacular porque yo también me pude conversar sobre esto, pero era más o menos lo mismo que hacía yo. No hay un trabajo sistemático, etcétera. Tiene como propósito conciliar una entidad común del sistema de universidades estatales, contribuyendo de forma diferenciadora el desarrollo humano, social, económico, científico, tecnológico del país, a través del quehacer y complementario de las 18 universidades del Estado, es decir, un discurso común. El escenario sociopolítico en los últimos años en Chile demuestra una baja participación electoral de la ciudadanía y la carencia de probidad por parte del grupo gobernante, generando una sensación de crisis y despolitización. O sea, eso es nefasto. Nefasto, digo. Lo último que hemos tenido acá. Imagínense que durante el estallido social, una de las instituciones que fue más cuestionada fue la Policía de Carabineros de Chile, que llegó a tener un 27% de aprobación. ¿Saben ustedes cuánta aprobación tenían los políticos? Un 2%. Eso lo dicen las encuestas. La labor educativa en términos del análisis vinculado a la formación ciudadana no ha de formar parte de una necesidad curricular encuadrada únicamente en el ámbito universitario, en las aulas, sino que debería alcanzar a la comunidad en su totalidad. Álvarez, el 2026. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que vamos a ver después. Que el tema, digamos, de la formación ciudadana debe abarcar a toda la sociedad. Es una cultura de formación ciudadana. Integrar en la educación superior valores para la convivencia y la mejora de la calidad del sistema democrático, sobre todo en tiempos de incertidumbre y rupturas sociales, dadas por la continuidad de movimientos sociales, la pandemia y los ensayos constitucionales de los últimos 15 años. O sea, que los ciudadanos juegan un papel fundamental. Bueno, aquí aparecen prácticas y experiencias de formación ciudadana antes de terminar. ¿Qué es lo, qué es lo que recoge, digamos, los datos? Los datos aparecen en el diseño curricular, los contenidos, cursos, asignaturas, competencias genéricas ciudadanas. Luego aparece en la gobernanza, se expresan a través del gobierno estudiantil, a través del gobierno universitario, esta mentalidad, cultura democrática institucional. Estos son datos que se recogen de la experiencia empírica. El voluntariado. Operativo de salud en catástrofe, operativo de trabajo en salud rural, trabajo comunitario de odontología, trabajo voluntario de mejoramiento de infraestructura, aprendizaje en servicio, ámbito de beneficio, currículum académico, mayor formación práctica, contenidos pertinentes con el contexto social, formación en valores, compromiso, solidaridad, vinculación con el medio, intervención profesional sobre problemáticas sociales, metodología, enfoque controversial, aprendizaje dialógico, pedagogía crítica, aprendizaje reflexivo, aprendizaje democrático, cabildos, vinculación con el medio, talleres o cursos abiertos. Entonces, prácticas y experiencias de formación ciudadana en la educación superior. Esto es lo que se hace, es como un popurrí, es muy amplio como lo pueden, digamos, ver ustedes. Bueno,
A modo, para terminar con, con esto, digamos, de las conclusiones, bueno, en el caso del sistema escolar, la enseñanza se concentra fuertemente en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esto es más o menos como la continuidad de lo que significa la educación cívica, que se eliminó durante la dictadura. O sea, obviamente no se puede hablar de democracia, digamos, durante un gobierno dictatorial. Es como el bulldog del gobierno dictatorial, ¿me entiendes? Técnicas pedagógicas, clase expositiva, análisis de texto y discusión en clase, destacan esto la falta de preparación metodológica para impartir la asignatura. Bueno, normalmente el profesor, a partir de los datos, las entrevistas, señalan que una debilidad es que ellos no están preparados para hacer la asignatura de formación ciudadana. En definitiva, se sigue un poco reproduciendo, digamos, el modelo de clase expositiva, análisis de texto, discusión en clase. Bueno, parte del trabajo que voy a presentar posteriormente, que lo estamos trabajando, le decía a Cecilia hace un par de minutos atrás, yo creo que rescata ese espíritu profundo, lo que significa, digamos, la formación ciudadana a partir de todo un diseño curricular que yo creo que puede ser interesante, digamos, como trabajo si uno lo ve en el bosque, no ve el árbol, sino que lo ve en el bosque dentro del contexto de todo. A menudo es un ejercicio poco institucionalizado, no posee adecuada concepción de lo que es ni lo que se entiende con esto, o sea, no se tiene mucha claridad. ¿Qué es lo que es la formación ciudadana? O sea, se entrevistan a profesores, aquí hay estudios que se han hecho, y esto lo ilustro bien claramente en el trabajo, en el paper, Cecilia, que se lo voy a enviar por, creo, luego, en donde se entrevistan a los profesores y como ellos tampoco tienen claridad con respecto a esto. Desconexión entre las políticas educativas y trabajo cotidiano en las escuelas. Bueno, algo también se ha ido comentando en esta actividad, en estos grupos de análisis, eh, es como, es como algo común, que sea lo que se declara en el Mineduc, el Ministerio de Educación, lo que hay que hacer y cómo eso se va simplemente, digamos, desarrollándose lo que significa el estudiante, porque en definitiva el último eslabón, digamos, el estudiante, lograr el aprendizaje que tienen que ver con eso. Como que se produce un divorcio ahí. Como que no se transmite en definitiva la política educativa y no solamente en la formación ciudadana, dicho sea de paso sea, y probablemente a lo mejor Cecilia, los colegas, los profesores que trabajan acá en la escuela, que es el lema que tiene Cecilia espectacular, hay que abrir las escuelas, ¿me entiendes o no? Hay que abrirlas, no, pero claro, hay que abrir las escuelas. Yo lo encuentro, digamos, espectacular. Eso como que siempre como que hay un divorcio. Yo creo que siempre que hay un divorcio. En la educación superior se desarrollan actividades asociadas a la a la formación ciudadana de los estudiantes que actúan en nivel curricular y extracurricular. Bueno, hay un estudio que se realiza sobre la Universidad del Estado de Chile en donde justamente se plantea esto también. O sea, existe declaradamente, porque las universidades declaran que aparece, etcétera, ¿verdad? Aparece en su estructura curricular en el sentido como técnico. Ahí está, ¿verdad? Hay una alta dependencia respecto de las iniciativas de académicas y de académicos. No se observa articulación clara de los esfuerzos institucionales en materia de formación y docente continua. O sea, es como querer decir, mira, yo no entraré yo quiero hacer un curso de formación ciudadana, quiero hacer un curso de formación ciudadana, dictar un seminario de formación ciudadana, pero es como algo ya más o menos personal, digamos. O está dentro de las políticas, porque la universidad en la cual trabajo yo y en la Universidad del Estado de Chile, esto es declarado, lo que significa, digamos, la formación ciudadana, y en el trabajo el- lo desarrollamos, digamos, un poco más detalladamente, porque se declara y en la investigación aparece así. Bueno, en el cuerpo académico, reitero nuevamente lo que dice la investigación, se nota acaso interés en involucrarse en estas materias. Se observan resistencias que tienden a ser transversales a las instituciones y a las estructuras curriculares como altamente rígidas. Ahora, estoy haciendo un análisis interpretativo acá, por si acaso. Yo creo que en parte esto, porque si nosotros lo vemos en el sistema escolar, habla de enseñanza básica, la enseñanza media, se habla mucho de agobio. Lo voy a hacer una metáfora. En Chile hace un par de años se implementó una política educativa a nivel de enseñanza media que se hablaba el liceo para todos.
puede ser una cuestión semántica. Se hablaba del liceo para todos. Pero yo tenía colegas que decían, no es el liceo para todos, esas conversaciones que uno tiene coloquialmente con los colegas, sino que el liceo para todos. O sea, el liceo se presta para todo. Entonces los profesores no siempre están preparados para hacer frente a eso. Y yo creo que dentro de las estructuras curriculares no es cuestión de buena fe, yo creo que es cosa también como de contextos, de preparación, de formación, ¿verdad? Para el CUECH en el 2023, es decir, el año pasado, Universidad de Calidad de Servicio Público hace más digna a la sociedad convirtiendo a sus estudiantes tanto en excelentes profesionales como en ciudadanas y ciudadanos más críticos. Para terminar, ¿cuáles son las temáticas que más se trabajan? En que se expresa la ciudadanía, la responsabilidad social y la justicia social. Y como se les señalaba a nosotros en el claustro que estamos haciendo, este concepto de justicia social, esta es la parte más arriba de la espumita, como decía un amigo, ¿verdad? Esta es la parte alta de la espumita ahí. Eso que cuando ustedes hagan ese ejercicio, digamos, humano, y vean la espumita de decir, mira, esto es lo que decía el profesor Michel, ¿verdad? Mira, aquí vemos la justicia social, ¿no es cierto? Aquí vemos lo podemos ver. A lo mejor lo otro está abajo, pero se ve arriba. No se considera explícitamente la ciudadanía global, estimada. Yo, uno de los hallazgos, pero ojo, profesora Cecilia y colegas que están presentes acá, amigos, amigas. Ojo, ojo. Eh, en este trabajo que estoy realizando yo, uno se llama formación ciudadana que será el primer semestre de los futuros profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciado en Educación en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y que también da otro que se llama Taller Integrado Ciudadanía. Aparece explícito el concepto de ciudadanía global. Yo inclusive dentro del trabajo que estoy haciendo le mandé una serie de preguntas a mi colega que hace el curso entonces, dentro de todas las preguntas, le dije, profesor, ¿ustedes trabajan el concepto de ciudadanía global porque es lo que aparece ahí? Porque yo estaba muy preocupado de esto que estamos trabajando acá, ¿me entiendes? No dijo, sí, aparece el concepto de ciudadanía global, esto, lo trabajamos esto, etcétera. Así se evalúa, etcétera. Para tener, como muy de acá, evidencia, porque eso sería tener una evidencia mejor, ¿verdad? La formación ciudadana como política educativa. Bueno, está declarada la formación ciudadana. O sea, por ley, por decreto, hay que hacer un plan de formación ciudadana. Pero eso es lo que dice la política educativa. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad de la institución educativa? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en la realidad de la institución educativa? ¿Verdad? La bajada de la realidad aula cívica, motivación intrínseca. Yo creo que, retomando un poco lo que decíamos delante, la gente que probablemente está más cerca de esto es la gente que está más motivada intrínsecamente, como nosotros que estamos en esto, nosotros estamos motivados intrínsecamente, que es como uno de los grandes desafíos siempre de la educación. O sea, la gente que hace lo que escuchaba más, Rosa más cercana, Cecilia, que van a un par de horas de acá a la Ciudad de México, ¿no es cierto? Van a la escuela Salvador Allende, entre paréntesis, que a la escuela que fue a Nayarit, Salvador Allende, pues Cecilia el presidente de Chile, ¿me entiendes? Yo, dicho sea de paso, fui compañero de universidad de un nieto de él. Pero en lo concreto, ir a vivir con la realidad, con el entorno, con la cultura, eso también tiene que tener motivación intrínseca. O sea, cuando uno escucha a la gente, tiene esa motivación entre ellos. Bueno, finalmente, repensar el futuro es reconstruir el vínculo entre lo individual y colectivo. Como que se ha ido perdiendo. Voy a colocar una cuestión muy doméstica, muy doméstica. Yo aprendí dentro de todo lo que he ido viendo en la vida que hay conceptos que son conceptos densos. Y esos conceptos densos son conceptos que tienen mucho significado. Puede ser una palabra, puede ser una oración que tiene mucho significado. Actitudes. Yo me recuerdo que en mi época, uno normalmente, esto es una interpretación. Yo nuevamente lo digo, ustedes pueden hacer la interpretación y nos pueden ayudar en esto. El saludar a la gente. Ya el joven a uno no lo ve que saluda a la gente. En una oportunidad había una investigación que se hacía en Finlandia. Se supone que Finlandia es uno de los países de la mejor calidad de vida. Son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, los que están en el lugar top en el mundo, en el índice de desarrollo humano, en el índice de calidad de vida, etcétera, etcétera. Los países más felices del mundo.
en donde los estudiantes, se ha sido una entrevista que uno de los grandes castigos que les podrían hacer es quitarle el celular. Esas sociedades individuales. Eso es otro tema que tiene que ver un poco también con lo valórico, el valor de lo colectivo, el pensar en el otro, el pensar en la otra. Que aquí al lado hay una persona que a lo mejor tiene sus necesidades. Generar condiciones para que las personas vislumbren la conexión existente entre sus vidas y la sociedad en que viven es una tarea cultural ineludible. Eso lo hizo el programa de las Naciones Unidas, ¿eh? No es palabra mía. O sea, yo tengo que generar un vínculo, ¿verdad? Y la formación ciudadana debe abarcar todo el sistema educativo y entramado social. O sea, en palabras más simples, también lo dicen los teóricos, lo dicen todos los teóricos, que la formación ciudadana no solamente debe ser algo que se estudia o se vive en un contexto de estudiante de enseñanza media o enseñanza universitaria, sino que la formación ciudadana, yo creo que ya, mire, no he conversado con las personas que de la universidad que trabajan en educación parvularia, lo que ustedes a lo mejor llaman la primera infancia o los jardines infantiles, eh, sobre lo que significa la formación ciudadana, porque esto uno lo aprende tempranamente, uno tempranamente. Lo aprende tempranamente, alrededor de los 3 o 4 años aprende tempranamente el valor del otro. Bueno, estimada Cecilia, amigos, amigas, bueno, gracias. Acá está eh, la bibliografía, eh, las citas, digamos, que realizamos en este trabajo. Así que la escucho con atención. Muchas gracias por escucharme. Profesor, al contrario, muchísimas gracias a usted. Para mí ha sido un placer escucharle y una importantísima oportunidad de aprendizaje. Aquí yo también tengo muchas ganas de aplaudir, como lo hacen mis colegas. Sinceramente, nos ha ayudado muchísimo a conectar con la realidad de su país. Y a mí me gustaría hacer este comentario, voy a intentar no alargarme demasiado porque podría, pero también creo que una virtud de este seminario es el puente intergeneracional. Y aquí hay estudiantes jóvenes que me han comentado que para ellos lo que queda de su vínculo con Chile es el grupo 31 minutos, que a mí me parece genial y que mis hijos y mi hija, mi hijo escuchan y que conozco bien, pero me parece pues muy limitado y me parece muy importante que podamos profundizar en este análisis, en esta relación. A mí me gustaría compartir brevemente a nivel personal. Para mí Chile era Oscar Jara, Víctor Jara, Violeta Parra o Pablo Milanés cantando Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, ¿no? Entonces, eh, me parece, bueno, la dictadura de Pinochet era una cuestión muy impactante desde mi infancia y me parece muy importante compartir aquí con estudiantes también para que se hagan una idea de lo que implica los efectos de una dictadura del calado que tuvo su país y que a mí todavía me duele y me parece muy hermoso poder escuchar una presentación como la suya de una postura distinta, de una postura disidente a esa lógica, ¿no? Y me parece también muy simbólico y muy significativo que traiga hoy a este seminario esta noción de Salvador Allende de la educación para todos, que curiosamente es exactamente la misma que retoma la UNESCO en 2014, hace 10 años, para promover esta estrategia global, eh, educación para todos, pero en la que inserta también esta propuesta que estamos abordando en el seminario de la educación para la ciudadanía global o para la ciudadanía mundial. Entonces destaco el valor de la investigación educativa comparada y el valor de la interdisciplina, en este caso la visión de la historia y de la educación junto con la mirada sociológica y otras disciplinas que hoy están también aquí, eh, por permitirnos este análisis comparado, estos nuevos referentes y poder identificar las diferencias, pero también los puntos en común y me parece que a partir de esta ponencia que nos comparte el día de hoy tenemos muchísimo más sustancia, evidencia para poder compartir recomendaciones políticas a nivel eh, supranacional, que es lo que la UNESCO nos invita a hacer.
con fundamento en evidencia y agradezco mucho los avances que nos comparte de la investigación que ha realizado y bueno, y del artículo. De hecho, decirles que el profesor Mitchell creo que es el que tiene más desarrollado hasta ahora ya el artículo que va a compartir en la revista Acta Sociológica y que hoy antes del cierre les invitaré a que el próximo seminario nos concentremos como equipo, todas las personas que vamos a autorar algún artículo en ese número especial a, a ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, me parece a partir de esta mirada muy interesante ver cómo nos comparte que en Chile la formación ciudadana es enfatizada solamente después del año 2015, es decir, no tiene ni 10 años, cuando en México desde 1944 tiene una fuerza, eh, un énfasis muy importante en la educación, la formación cívica y ética, que de hecho estuvo con mucha fuerza presente en el sistema educativo nacional, desde educación básica hasta media superior, hasta la reciente reforma educativa, que con la nueva escuela mexicana se habla ya de desarrollo individual y vida comunitaria. Entonces, desaparece como tal en el currículum la formación cívica y ética, que era en el área en la que en México se trabajaba la formación ciudadana, pero también en la idea de que se transversalice la formación ciudadana. Y voy a ir lanzando algunas preguntas que después, desde luego, abriré a la participación del resto del seminario, pero aquí la primera pregunta que me hago cuando usted plantea la dificultad que implica en la visión de rectores, profesores, pensar cómo incorporamos la formación ciudadana en el nivel curricular, me pregunto si no se ha discutido esta posibilidad de hacerlo de manera transversal y el cómo, o en todo caso, plantear pues esa posibilidad a tener en cuenta, ¿no? Quería compartir también que, bueno, para mí el conocimiento de los efectos del neoliberalismo en nuestros países latinoamericanos, especialmente cuando el neoliberalismo arreció en México a partir de Miguel de la Madrid, del gobierno de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari. eh, Empezamos, y de hecho en mi formación en nuestra facultad, conocí el texto de Naomi Klein de la doctrina del shock, donde precisamente ejemplifica en el caso de Chile la, la doctrina del shock, que solamente para recordar, eh, Naomi Klein lo que plantea es que los gobiernos y las élites económicas aprovechan situaciones de crisis. Precisamente pone el ejemplo de Chile y la utilización de la dictadura, pero también habla de guerras, desastres naturales o crisis económicas para implementar políticas neoliberales que normalmente encontrarían resistencia en tiempos de estabilidad, ¿no? Y según Klein, estas políticas incluyen privatizaciones, recortes sociales y desregulación, y son impuestas mientras la población está distraída o desorientada por el caos, que, bueno, en el caso de Chile, además, pues me parece que se puede hablar incluso de un trauma social a partir de la arremetida pinochetista, ¿no? Entonces, para mí, ese trabajo de Naomi Klein me hizo entender los efectos de la implementación de la teoría económica de Milton Friedman y del enfoque neoliberal, y me parece que en la sesión del día de hoy pues nos permite ver con mucha claridad cómo este es un proceso que en pleno siglo XXI avanzado es incipiente todavía en el Estado chileno y no deja de parecerme muy chocante. Y bueno, y quizás algún otro referente que me gustaría compartir con mis estudiantes es la película No, que precisamente problematiza este momento en el que se plebiscita si debe continuar el régimen pinochetista o no, ¿cierto? Entonces, me sorprende también mucho que siga vigente la Constitución de 1980, eh, aunque entiendo que la Ley General de Educación de Bachelet de 2009 ya enfatiza en la importancia de los derechos humanos, de la convivencia, de la diversidad, de la participación responsable. Em, Sin embargo, aquí entiendo que también ha habido
últimamente un proceso de plantear la pertinencia de un nuevo constituyente en Chile y bueno, también me gustaría saber quizás un poco más al respecto. Y diría, también me gustaría compartir una cosa que no me parece menor en clave de este análisis de los efectos del neoliberalismo. Voy a compartir brevemente mi pantalla, porque cuando usted nos comparte el vínculo de ciudadanía y escuela, yo entro al vínculo y lo primero que me encuentro es comprar este dominio. No puedo acceder al vínculo sin comprar el dominio. Esto me parece una cuestión bastante sintomática de todo lo que usted nos está compartiendo, ¿no? Em, Voy a entrar entonces a comentar ahora específicamente el análisis que usted nos comparte de hasta qué punto está incorporada la formación ciudadana en el nivel básico. Me parece entender que en el nivel básico, como usted nos comentaba ahora, bueno, sí, cuando se estudia historia, geografía y ciencias sociales, quizás de alguna manera aparecen estas temáticas, pero no hay un abordaje específico y entonces, pues, deja ver la virtud que tendría poder promover procesos de formación docente en este ámbito específico. Y me parece importante destacar también que hemos coincidido en otros espacios recientemente alrededor del seminario de convivencia escolar al que me invitó a participar la doctora Adriana Reinaga, que hoy se encuentra conectada también con nosotros, y que en ese seminario, las últimas dos sesiones, hemos podido conocer experiencias chilenas de esta propuesta metodológica que es el aprendizaje servicio, que quizás podría ser una manera de empezar a abordar temas de ciudadanía y de ciudadanía mundial con ustedes por tratarse de proyectos en los que podríamos sistematizar experiencias del tipo que estamos buscando y entonces ahí veo un punto en común muy interesante que podríamos abordar. Me resulta muy nutritivo el trabajo de Mónica que nos comparte y bueno, también muy sintomático que apenas en el 2022, hace solo 2 años, esté analizando, diagnosticando las condiciones para la implementación de las competencias y orientaciones de formación ciudadana en los modelos educativos, porque pues, me cuestionan en relación con esto, con esta incipiencia, ¿no? Y eso me hace preguntarle también, en relación con lo que hemos comentado en este seminario, ¿qué hay en Chile de los pueblos originarios? ¿Qué hay, qué quedó, qué queda? Qué se rescata o si es un debate nulo. Tengo muchísima curiosidad al respecto y cuando usted nos habla de ciudadanía intercultural y multicultural que se empieza a hablar en su país, me pregunto si es en relación con esta reflexión de los pueblos originarios o es en relación con los procesos migratorios, porque también entiendo que por lo menos la ciudad de Santiago de Chile ha sido receptora de migrantes bolivianos, bolivianas de Venezuela, de Colombia, y entonces me pregunto en qué nivel está esta discusión. Y claro, si ciudadanía global se refiere al debilitamiento del concepto de Estado-Nación y se refiere a la flexibilización progresiva de las fronteras, ¿cómo se viven entonces los debates en relación con estos procesos migratorios a su país? Bueno, yo voy a responder desde mi sesgo. Pero bueno, Claro, por eso claro, estamos encantados de recibirlo. claro, porque obviamente un tipo neoliberal tendría su propio sesgo. Bueno, eh, lo primero, yo creo que Pinochet estaba vivito coleando en Chile, ¿eh? Como se dice, vivito coleando, estaba viendo, así como un pez está vivo, porque se dice que a lo mejor la próxima presidenta va a ser una candidata de derecha. Para que vean, ustedes como sociólogos tienen tus propias categorías de análisis, o sea, hacer un gobierno de derecha. Con respecto a lo que plantea sobre los pueblos originarios, a lo mejor, mire, esto lo dije justamente también en el claustro, a lo mejor va a sonar un poco duro, bueno, esto va a quedar grabado, va a sonar un poco duro, pero lo digo porque
me nace, lo que significan los contextos. Ante el estallido social y durante el estallido social se reivindicaban los pueblos originarios. Se entrevistaban los pueblos originarios, prácticamente los medios de comunicación vivían en la denominada zona roja, reivindicando, ya que está nuestra colega acá, Gabriela Maldonado, que hizo una presentación espectacular sobre la experiencia allá con, con el movimiento zapatista. Yo dicho sea de paso, por esas cosas de la vida, un colega en la universidad que hizo un, un doctorado en estudio americano en la USACH, Universidad de Santiago de Chile, donde estudié una universidad eh, del Estado de Chile también. Y tuvo una pasantía en México, que fue nuestro director de investigación. Y dentro de lo que plantea la profesora, yo lo encontré genial, así como estas cosas raras que tenemos la gente porque somos raros. A mí me hay gente que me dice, pero ¿cómo podéis vivir de eso? ¿Cómo te puede gustar eso? Son esas cosas raras que tenemos la gente que estamos en este ambiente, como que nos produce, no sé, pues como una satisfacción espiritual, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque mucho de lo que planteó la doctora Gabriela Medrano, si no me equivoco, ella fue la que dijo Cecilia Erandi, sobre... Erandi que está aquí con nosotros, Ya, perfecto, Erandi perfecto. Maldonado. Ya, perfecto. ¿Me entiendes? Le encontré como perfecto, lo encontré como espectacular porque justamente parte de lo que planteó ella estaba ocurriendo en la zona mapuche, lo que estaban pidiendo reivindicación del pueblo mapuche. Aunque ella tiene más historia porque habló de los jóvenes, del embarazo adolescente, la sexualidad, de las expectativas, el machismo, de cómo se proyectaban en los territorios, etcétera. Todos reivindicaban el pueblo mapuche, estaban todos de acuerdo, digamos, con el pueblo mapuche, lo que pedía el pueblo mapuche, cambio de gobierno, desaparecieron los pueblos originarios de los medios de comunicación y el dirigente que se reivindicaba como un gran dirigente está preso como por 20 años. O sea, una de las cosas que uno piensa dentro de todo, ustedes que son del mundo de la sociología, el poder de los medios de comunicación. ¿Entiende? El poder, digamos, de los medios de comunicación. Bueno, con respecto eh, bueno, en realidad hizo varias preguntas, Cecilia, pero por ejemplo, lo que significa esto, trabajar la transversalidad, es que al comenzar esta exposición yo dije que este es un tema que está en desarrollo, porque este hay que investigarlo. Lo otro sería un poco a partir, digamos, de las percepciones. Justamente en el claustro anoche una profesora opinaba, todavía me recuerdo una profesora González, hablaba de lo que significa hacer un programa magíster, lo que significa tener una jornada completa en un colegio, y hay que ser muy valiente, una mujer muy valiente, un hombre muy valiente, por lo que significa poder estudiar, etcétera, que yo creo que un poco lo que se da normalmente en nuestro continente. Y el agobio, demasiado trabajo, la dificultad. Nuestra rectora, Elisa Raya, eh, doctora en educación, la primera mujer también en el Expeda, que el Expeda fue un colegio universitario de la Universidad de Chile que las quisieron destruir, porque se suponía que en el Expeda se formaban los profesores marxistas, ¿me entiendes? Entonces los militares los quisieron destruir, como todo el sistema, digamos, el que nosotros. Pero en lo concreto, eh, la rectora decía que en Chile faltaban entre 20.000 y 30.000 profesores, van a empezar a faltar. ¿Me entiendes? Por lo que significa a lo mejor las condiciones de trabajo. Pero yo creo que esto seguramente se ve en consejo de profesores, pero como un tema más. Yo creo que no va más allá, aparte de alguna persona que tenga una motivación particular sobre la temática. Bueno, lo otro, Cecilia, que no puedo, digamos, ya que ustedes se portaron muy bien, muy elogiosas, digamos, las palabras de ustedes. Eh, Bueno, yo en realidad quiero agradecerle a usted, particularmente a Rosa, que fue el primer contacto que tuvo, ahora a Cecilia y a todos los colegas que estamos trabajando acá, porque esta posibilidad de aprendizaje ha sido espectacular, como se dice en Chile. También tuve 2 semanas ya una pasantía que me atendieron espectacular. Como le decía a Cecilia, la esperamos en un tiempo más por acá. Tiene su casa, por lo menos en Santiago, acá, ¿no es cierto?, de conocer otra realidad. Y no me quiero adelantar para que usted conozca in situ el efecto que ha tenido, digamos, la migración en Chile, para que conozca la ciudad, digamos, la ciudad de Santiago, que tiene como varios contrastes. Pero en la cultura mexicana, esto un poco tangencial, un poco transversal, la cultura mexicana ha estado siempre presente en la cultura chilena. El folclore, por ejemplo.
Estas estudiantes mexicanas que son niñas, deben tener 18 o 19 años, yo le decía a ustedes, podrían ser mi hija, que son de, de distintas, digamos, ciudades mexicanas que estudian en instituto, porque allá son como institutos pedagógicos y dan la carrera de pedagogía. En Chile las carreras de pedagogía las dan, digamos, la universidad. Es una, constitucionalmente por ley se supone que medicina, y me parece que se agregó otra más, medicina y pedagogía la deben dar las universidades. Bueno, fue lo que señalaron los militares en su época. Pero lo concreto, en México, para mí, desde mis primeras experiencias, siempre México ha permanecido en mi cultura, ha permanecido, digamos, en la cultura chilena. El folclore mexicano. Bueno, también la comida mexicana ya se industrializó, porque Chile está lleno de delivery, digamos, esta cosa donde se pide comida mexicana por esto, por las personas que los traen a la casa, y siempre ha estado presente. Yo inclusive un detalle que yo cuando estudié historia, estudié en el Colegio de México. Siempre México fue como un referente para nosotros. Yo creo que Chile ha cambiado mucho en los 30 40 años. Bueno, yo tengo más de 40 años, entre paréntesis. En los últimos 30 40 años ha cambiado mucho, mucho, mucho. Pero yo siendo muy joven, cuando estudié en la Universidad de Historia, México siempre fue referente. Por ejemplo, el Colegio de México, el Colegio de México, la UNAM. Bueno, cuando yo fui a hacer la pasantía de UNAM, los profesores de la universidad me decían, oye, qué espectacular, qué maravilla. Nosotros tuvimos un profesor que es doctor en química, que estuvo en la UNAM, etcétera. Aparte que me atendieron espectacular. Pero aparte de eso, me recuerdo haber visto parece uno de los becarios que está acá, que está haciendo un posgrado en el Colegio de México, ¿verdad? Y eso es como, son como esas cosas, es como lo invaluable en la vida de uno, porque yo estoy en esa etapa de la vida. ¿Me entiendes? Como lo invaluable, digamos, en la vida de uno, esta posibilidad Lo maravilloso de la tecnología es que prácticamente estamos conectados desde Australia, España, Brasil, Colombia, Venezuela, la Ciudad de México, distintas ciudades mexicanas, de otros lugares, etcétera. Entonces, esto es como maravilloso, esta posibilidad de aprendizaje. Y esto a mí como que me ha marcado. Yo he viajado harto, conocí ciertos países, particularmente en América Latina y Europa, pero esta ha sido como una experiencia muy enriquecedora, y por eso yo agradezco mucho, particularmente un poco lo que decía Cecilia, agradezco mucho a la gente los denominados becarios, de las personas que está participando en este proyecto. Así que agradecerle montones. Y Chilito, Chile, yo soy medio para hablar coloquialmente así, ¿ah? Es su país, pues, así que mis amigas, mis amigos, espero que ahí tienen mi correo, jose.michel@11.cl. Estoy a su disposición, encantado de colaborar. Si en algún momento ya, bueno, Cecilia tiene una invitación formal, si en algún momento ustedes vienen a Chile y quieren algún amigo así cercano, de confianza, que los puedo orientar y guiar, encantado. Cecilia, ¿alguna pregunta? Porque, bueno, a lo mejor me salió un poco de eso. Bueno, yo quisiera abrir el micrófono si alguien de las personas quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Mientras tanto, le leería la que tenemos en el chat del profesor Andrés Arias de Nayarit, que se tuvo que retirar, pero que le deja atentos saludos y gracias por sus comentarios sobre Nayarit, la comunidad donde trabajamos Salvador Allende. Nos dice la siguiente sesión, espero podamos compartir la propuesta de artículo que venimos trabajando. Me llevo reflexiones muy interesantes sobre lo que venimos discutiendo, la ciudadanía, tanto como objetivo formativo y como práctica escolar. Y bueno, también la profesora María Lucía Guerrero de Bogotá, de la Universidad de los Andes, recientemente se retiró, agradeciendo también su presentación, que le fue muy interesante oírla. Muchos de los retos son similares, dice, el problema de transversalizar o no el currículo, la formación de los profes, de los de la educación superior, también que es un tema que traemos ahora en discusión muy fuerte, como cuál sería el nivel educativo idóneo para abordar este tema de la ciudadanía mundial, si es educación básica, si es media superior, si son todos los niveles, pero parece que en educación superior se abren posibilidades específicas y bueno, y los incentivos para apostarle a la educación ciudadana, ¿no? Mario Alberto Zaragoza, Chile y México siempre plantean puentes de coincidencia de ida y vuelta y lo celebro. Extraordinario diálogo con José Michel. Gracias por las experiencias compartidas. Pone de relevancia la educación para todas, todos, todes. Y le doy la palabra a la
Doctora Regina Asensio, también de la Universidad Autónoma de Nayarit, que pidió la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo Se estás? oye muy bajito, Regi. ¿Ahora mejor? Mucho mejor. Gracias. Muy amable, doctor, por su participación. Me encantó. Yo tengo una pregunta, además de un saludo y la felicitación por su generosidad. Concretamente hablaba que lo están incorporando en unas asignaturas, así entendí. eh, dos de ellas y quisiera preguntar en qué nivel de la licenciatura es que las entregan o se hacen patentes, si es primer semestre o en qué altura del desarrollo de la carrera. La de etos identitario, ¿verdad? Etos Sí, identitario. habló de dos, algo así como historia y la otra, dos asignaturas o que los llamaba comunidad de aprendizaje. Ah, así entendí. Mira, perdón, un comentario, Gabriela, un comentario transversal. Bueno, tienen que disculpar, la gente de las ciencias sociales son medio dispersos, sí, Ujú. pero algo transversal que es importante. Yo lo escucho hablar a usted y escucho hablar a esta estudiante. Espero que me crean lo que le digo porque a lo mejor no es muy creíble de afuera, pero escucho hablar a los estudiantes que están pasando acá y escucho hablar a los amigos, amigas allá en Ciudad de México, acá. Y es como emocionante porque sabe que yo le presenté a mis colegas, yo un día estaba en la universidad y unas niñas me preguntaron, perdón, estaba haciendo clase y golpearon la sala y me dijeron, ¿sabe que venimos a este curso? Porque parece que tenemos clase acá. Le pregunté a las niñas, no me dijeron no. Yo le pregunté con la puerta entreabierta, le dije, ¿de qué parte son ustedes de México? ¿Qué están haciendo acá? Oh, y le di un abrazo, oye, qué maravilla. Después nos encontramos, se las presenté a dos colegas, a mi directora, a mi director, se las presenté. Oye, me dijeron, ¿y cómo las conociste? Lo mismo que le dije a usted. Oye, qué maravilla. Y como que le encantaba la forma de hablar. ¿Me entiendes? Como que los dos coincidieron. ¿Y qué te gusta como, porque uno nota como que se emocionaron, ¿eh? Oye, qué lindo, qué hermoso en realidad. ¿Me entiendes? Ya que pregunta, digamos, la colega, dentro del estudio exploratorio, dentro del estudio exploratorio, Regina, digo exploratorio porque significó empezar a buscar qué se entiende por formación ciudadana, empezar a buscar en textos, en libros, en investigaciones, en mallas curriculares, en buscadores electrónicos, etcétera. Algunos ejemplos ya señalé, Regina, al comenzar, pero lo concreto finalmente me encontré con un colega de universidad que él hace la asignatura de ciudadanía el primer semestre de los futuros profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciatura en Educación en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Son alrededor de 35 o 40 estudiantes, me permitió el acceso a todo el material, he ido trabajando con él sistemáticamente, lo que decía antes, le pedí cosas que pudieran ser más o menos viables, de evidencia, porque aquí no se trata de presentar cualquier cosa, y particularmente que tuviera alguna relación con evidencias de evaluación. Me entregó todo el material didáctico que utiliza, me entregó todas las formas, digamos, de evaluación, cómo lo hace, cómo utiliza la evaluación, en qué momento utiliza la evaluación, eh, qué actividades realiza para evaluar. Me pasó los instrumentos de evaluación. Después le pregunté, entre otras cosas, qué utilidad le da la evaluación, hace retroalimentación, etcétera. Y también está el otro, me parece como en un segundo año que tiene que ver con un taller de ciudadanía. Ah, Primer semestre de ciudadanía y luego un taller, ayer. digamos, claro, y un taller de ciudadanía. Entonces, eso es lo que he estado redactando, parte del segundo trabajo que conversaba con Cecilia, para exponer esta experiencia y que eventualmente pudiera a lo mejor replicarse, Mm, ¿verdad? gracias. En esa línea. Regina, Muchas gracias. otro comentario entre paréntesis, porque le he escuchado hablar de Nayarit hartas veces a Cecilia. En una oportunidad veía un video porque a mí me llegan muchas cosas, en donde decía 10 lugares de México que usted no puede dejar de Perder. conocer antes de morirse, que es las playas de Nayarit. Claro, está bien eso. Acá le esperamos un pescado zarandeado y camarones. Gracias. Le Muchísimas escucho, gracias. Muy bien. Pues
si no hay ninguna otra participación ni comentario, me voy a permitir ir cerrando por hoy este seminario. Yo le agradezco muchísimo porque nos deja una cantidad de reflexiones, desde luego unas ganas tremendas de seguir intercambiando, de sostener este vínculo, de profundizarlo y pensaba yo que me encantaría pues como ir encontrando aquellas personas a su alrededor que estén como nosotras, como nosotros trabajando estas temáticas y poder intercambiar, ampliar este círculo, me encantaría. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría compartir con ustedes la convocatoria a nuestra próxima sesión del seminario, ya la penúltima del año, si no es que la última, tendríamos probablemente ya sea la última, que me gustaría que lo dedicáramos a la coordinación para el número especial de la revista Acta Sociológica. Ya la convocatoria está abierta. El título de este número especial será Educación para la Ciudadanía Mundial, interpretaciones, experiencias y reflexiones desde el sur global. Entonces voy a pedirle muy especialmente a todas las personas que están invitadas a participar en este número que pudieran enviarme previamente un breve resumen de cuál sería su aportación o traerlo el día del seminario y poderlo compartir. La idea es que podamos poner en común el espíritu de este número, un poco ir ahora compartir con ustedes también algún texto a manera de introducción y poder entonces invitar a ir puntualizando cuáles van a ser los contenidos y sería muy importante porque esta convocatoria cierra formalmente el 31 de enero, que sería la fecha máxima en la que yo tendría que recibir sus manuscritos. Si los puedo ir recibiendo antes, como en el caso del doctor Mitchell, que lo enviará durante este mismo mes, pues tenemos más oportunidad de ir revisando, editando, comentando. Y la próxima sesión me apoya, también se ha sumado a este equipo Sandra Mendoza haciendo su servicio social en nuestro proyecto de investigación y nos va a ayudar con la exposición de las características específicas que nos pide esta revista, desde número de palabras en el artículo, formato y lo que se espera para que nuestra edición esté lo más cuidada posible, para curarla con muchísimo cariño. Es también será mi primera publicación en la revista de casa del Centro de Estudios Sociológicos, Acta Sociológica. Entonces, hago la invitación a esta sesión del jueves 28 de noviembre, como el día de hoy, a las 10 de la mañana, por este mismo canal, y les agradezco muchísimo su participación y nos vemos entonces antes de que termine el mes de noviembre. Muchísimas gracias, profesor José Mitchell. Un abrazo, muchas gracias a todos y bueno, en nuestro espíritu amoroso sigue viviendo en el cosmos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenos días. Chao, chao.